Bien, vamos a analizar esta coyuntura y estamos ya en comunicación con el abogado Lucas Gersi, no solamente para ver el tema este que acabamos de escuchar, ¿no?, con el presidente Gerí, sino también de lo que va a pasar el día de mañana, por supuesto, ¿no?, en el Parlamento. Lucas, muy buenas tardes, bienvenido buenas tardes. a 24 horas mediodía. Hola Pamela, hola Eddie, gracias por la invitación, encantado de estar acá y muy buenas tardes para ustedes. Bueno, empecemos con esto que se ha revelado este fin de semana, Lucas, porque lo que el presidente dice respecto a la contratación por lo bajo de esta señorita es que no hay ninguna irregularidad, pero aquí con Eddie comentábamos, con nuestro colega Jorge también en el Parlamento, que si justamente el Parlamento no está notificado de la presencia de una trabajadora por fuera que tiene justamente acceso a toda esta información y a todas las áreas que pueden llegar a ser hasta sensibles del Parlamento, entonces sí podría al menos haber un tema administrativo ahí. Bueno, un tema administrativo bastante grave, porque significaría que hay un trabajador o una trabajadora informal, digamos, en el Congreso, ¿no? Esa es la palabra. Digamos, es un tema totalmente irregular. Yo sé que vivimos en un país con 75% de informalidad, pero por lo menos en el Parlamento se supone que todos tienen que estar debidamente, pues, contratados, ¿no? Y esa es una infracción, definitivamente. Miren, a ver, a mí el presidente Gerí me cae bien. Yo confié en él cuando recién llegó. Creo que escogió a un muy buen presidente del Gabinete de Ministros. Pero la verdad que estas últimas crisis las ha manejado muy mal. No ha dado explicaciones razonables. El tema del Chifa, sobre todo, es flagrante. Yo creo que él no debe ser ni vacado ni mucho menos censurado, pero la investigación por corrupción va a avanzar y digamos, hay una posibilidad muy, muy real que muy pronto él pierda su libertad, ¿no? Y esté muy complicado penalmente. Ahora, Lucas, has dicho clara y enfáticamente, no, según tu criterio, no debería proceder ni la vacancia ni la censura. Esto por el hecho de los plazos, de estar tan cerca de una elección, de estar tan cerca de que llegue el 28 de julio y por lo tanto su función concluya y pueda ser investigado con todo lo que ello implica como a cualquier ciudadano. Exacto, la coyuntura, a mi criterio, determina que es muy irresponsable, muy complicado querer remover al presidente en este momento, sobre todo tomando en cuenta que como un porcentaje muy importante de parlamentarios también son candidatos, la cantidad de personas que podrían asumir la presidencia de manera transitoria es muy limitada. Entonces es una situación muy forzada, muy difícil, ya suficiente inestabilidad política hemos tenido. Cada vacancia que se produce en el Perú hace daño a la democracia. Esta figura solamente sirve en casos absolutamente excepcionales, como de repente fue el intento de golpe de Estado que quiso hacer Pedro Castillo el año 2022, en diciembre, ¿no? Pero para otros casos la vacancia no se tiene que utilizar, eso es imprudente. No nos ayuda a construir democracia en el Perú, ¿no? Ahora, independientemente si nos gusta o no Gerí, si estemos de acuerdo o no con la censura o la vacancia, ¿esto realmente va a suceder? Porque hemos estado siendo testigos durante semanas de cómo les costaba a los parlamentarios sentar una posición, después juntar las firmas, después cuánto les ha costado finalmente hacer la convocatoria a este pleno extraordinario. Y una cosa es lo que al final, lo que dicen, y otra cosa es lo que va a suceder el día de mañana en el papel. O sea, ¿cuántos realmente van a apoyar una medida de esta naturaleza? A ver, en el Perú uno nunca sabe estas cosas hasta que las ve, pero hay unas fuentes bien informadas que me indican que sí hay votos para que Gerí sea censurado. Y eso a mí me parece pésimo, ¿eh? Me parece que está muy, muy mal, que es muy irresponsable. Y mira, yo creo que hay que hacer un análisis también constitucional. No procede la censura, procede la vacancia. La vacancia. Si lo quieren sacar, tiene que ser a través de vacancia, no de censura. ¿Por qué motivo? Porque no se puede ejercer simultáneamente la presidencia de dos poderes del Estado. El día que Gerí se vuelve presidente de la República, Gerí deja de ser presidente del Congreso, porque tú no puedes asumir esos dos cargos en simultáneo, son cargos incompatibles. Gerí no puede ir al Congreso a votar, por ejemplo. Gerí no puede participar en una comisión.
Gerí no puede tener un despacho parlamentario. Gerí ya es el Pero lo presidente tiene, ¿ah? de la República. De hecho, todavía se estaba señalando, recuerdo que una congresista dijo que por qué se continúa manteniendo el despacho del señor José Gerí. Deberían cerrar ese despacho, lo deberían cerrar y deberían convocar al congresista accesitario para que reemplace a Gerí en su cargo y no haya una curul vacía, ¿no es cierto? El presidente personifica a la nación, no puede asumir dos cargos en simultáneo, eso es poco serio. Pero lo más grave de todo es lo siguiente: remover a un presidente no es un juego, no es broma. Para remover al presidente, esto ya lo dijo el TC en una sentencia muy famosa del año 2003, para remover a un presidente, sí o sí tienes que tener una supermayoría, es decir, 87 votos. ¿Eso qué significa? Que la única forma de sacar al presidente es a través de la vacancia, que requiere 87 votos. Pero No ya, de una pero ya el presidente del Congreso ha aceptado, y ya lo hemos escuchado, que se ha convocado este pleno extraordinario en base a lo que señala la moción, y la moción dice censura. ¿Hay todavía la posibilidad, permítame terminar la pregunta, hay todavía la posibilidad de que alguien, con los argumentos que tú nos estás presentando, interponga alguna medida previa para que no se haga ese debate y se debata otra cosa? Claro, por ejemplo, un parlamentario podría hacer una cuestión previa para que este tema vaya a la Comisión de Constitución y se debata en la Comisión de Constitución. De acuerdo. Donde se supone que están los especialistas en derecho constitucional. Pero mira, lo que yo estoy diciendo es lo siguiente: ya el TC ha establecido que sacar al presidente no es un juego, no es broma. Por lo tanto, si tú le quieres cortar la cabeza a un presidente, tienes que tener supermayoría. Gerí no es menos presidente ni que Vizcarra, ni que Castillo, ni que PPK, ni que nadie. Todos los presidentes son iguales. Entonces tú no lo puedes sacar con una mayoría simple. Requiere sí o sí una supermayoría. Si es que a Gerí lo censuran, eso en mi criterio es un golpe de Estado. Es tan golpe de Estado como lo que hizo Vizcarra con la denegación fáctica. No se puede actuar de manera atropellada sin respetar las reglas del juego. La mayor parte de abogados constitucionalistas ya han señalado que no procede la censura, solamente la vacancia por esta sentencia del TC. Por lo tanto, Lucas, si las mociones son por censura y son inconstitucionales, tendría que haber alguna moción de vacancia para que recién se inicie de nuevo el proceso de votación. Así es, yo creo eso. Y además tengo entendido que hay muchas mociones de vacancia que se han presentado, ¿no? Deberían tramitarse según ese proceso de vacancia, que hay una votación para admitirlas a trámite, deben citar a Gerí para que haga su derecho de defensa y seguir el camino largo, que es el camino correcto. Pero querer cortarle la cabeza a un presidente con un voto mínimo, eso está pues muy mal, ¿no? El origen de esta confusión viene de una ley que aprobó Valentín Paniagua cuando asumió la presidencia. Y esa ley que aprobó Valentín Paniagua dice: por si acaso yo soy presidente del Congreso y del país al mismo tiempo. Pero eso es una ley inconstitucional, porque no se puede, si hay separación de poderes, no se puede ejercer esos dos cargos al mismo tiempo. Y además la Constitución tiene un artículo que te dice literalmente que el cargo de congresista es incompatible con todos los demás cargos, menos el de ministro de Estado. Por consiguiente, el presidente no puede ser congresista al mismo tiempo, ¿no? Pero sí un ministro puede ser congresista al mismo tiempo. Así es, esa es la única excepción, porque eso está en la Constitución. Lucas, pero bueno, el espíritu de lo que vamos a ver mañana no es ese, ¿no? Ya hemos escuchado al mismo presidente Rospigliosi decir que si en caso procede la censura, se tendrá que elegir una nueva mesa directiva y un nuevo presidente del Congreso que tendrá que asumir las funciones del presidente de la República. Eso es lo que ha dicho el presidente Rospigliosi. Y si estamos en esta situación, y ahí hay una crítica que hacerle al Parlamento también, porque a pesar de todo lo que hemos visto, la facilidad con la que se ha ido apretando el botón de la vacancia, no se ha puesto ningún candado en ese sentido para proteger la investidura presidencial. A ver, es que el problema no es la vacancia per se. La vacancia es una figura que para obtenerla requiere un gran número de votos. Recordaremos nosotros que en la época del presidente Castillo todo el tiempo lo querían vacar y no llegaban. Es decir, es bien difícil llegar a ese número de votos. Acá el problema es que se quiere forzar la figura y se quiere sacar a un presidente ni siquiera con la mayoría calificada, sino con una mayoría simple que es muy bajita, ¿no? Que es muy bajita. Entonces, ahora, eso es lo peligroso, ¿no? Lucas, me pongo en un escenario imaginario.
se aprueba una censura, pero se interpone pues una medida ante el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional tendría que decir, no, esa censura no va, tiene que ser vacancia. Y estaríamos con las elecciones encima. ¿Qué podemos esperar, siendo pragmáticos en los hechos? ¿Qué es lo que podemos esperar? A ver, el presidente Gerí podría hoy día, antes de cualquier votación, presentar una medida al Tribunal Constitucional competencial, una demanda competencial y pedir una medida cautelar. El Tribunal Constitucional podría, el día de hoy o de mañana, paralizar cualquier votación de una censura, ¿no es cierto? Pero yo no creo que Gerí opte por seguir ese camino, porque de repente él mismo no quiere defenderse con tanta convicción. Si yo fuera Gerí y veo que de verdad no tengo apoyo, y hago el conteo de los votos y veo que no tengo respaldo, en realidad lo más responsable quizás sería que renuncie, ¿no? Ahora, una pregunta más quiero... es ver cómo están estos... Quiero formularte una pregunta más, porque aquí hay mucho juego político y estamos en un momento sensible por la cercanía de las elecciones. Por lo tanto, las agrupaciones políticas, los congresistas, pueden decir de la boca para afuera algo, pregonar algo, pero no necesariamente decidir lo mismo o buscar que no asistir a la sesión o buscar una abstención, en fin. ¿Tú crees, digamos, literalmente en lo que cada personaje está diciendo frente a la coyuntura? ¿O crees que por las elecciones y la cercanía y los intereses políticos nos podemos dar con más de una sorpresa? Bueno, yo a los políticos peruanos nunca les creo absolutamente nada de lo que dicen, ¿no? Entonces, si en circunstancias normales no les creo, en estas circunstancias les creo menos todavía. Yo creo que acá lamentablemente hay mucho cálculo político y hay personas que equivocadamente creen que el elector les va a premiar por querer sacar a Gerí. Yo creo que es al revés. Yo creo que el elector va a castigar a los partidos políticos que quieren sacar a Gerí, porque eso te muestra como irresponsable, ¿no? Yo creo que no va a haber premios, sino más bien una censura, ¿no? Sobre todo los partidos políticos de la derecha, ¿no? Porque el elector de derecha quiere estabilidad, quiere calma. Entonces los políticos de derecha que están siendo muy agresivos queriendo sacar a Gerí, creo que eso finalmente va a afectar negativamente. ¿Y Gerí puede garantizar esa estabilidad y esa ruta tranquila hacia una elección transparente, equilibrada? A ver, Gerí no puede garantizar absolutamente nada, pero más estabilidad vamos a tener con su continuidad en el cargo que yendo a una situación dudosa y que ni siquiera se sabe quién lo va a poder reemplazar, ¿no? O sea, Gerí no garantiza nada. Y también hay que recordar que las entidades electorales en el Perú son autónomas y no dependen tampoco de Gerí, ¿no? Aunque obviamente un ejecutivo confiable mejora la confiabilidad de las elecciones, porque la policía depende del ejecutivo, ¿no? Y el orden público y demás, ¿no? ¿Qué crees, Lucas? ¿Qué crees, Lucas, que puede estar pasando a la interna del Ejecutivo? Tú has mencionado que la elección de el ex magistrado Álvarez como premier fue acertada y eso es algo que en lo que han coincidido muchos especialistas, pero también lo hemos visto bastante fastidiado, molesto, por la misma actitud que está teniendo el presidente Gerí. ¿Crees tú que puede estar llegando a un límite de la paciencia del mismo premier Álvarez? Yo creo que cuando estalló el escándalo del Chifa, la primera reacción del premier Álvarez Miranda fue renunciar. Y yo creo que el premier Álvarez ha decidido no renunciar por una especie de deber patriótico, de no gatillar la caída del gabinete que podía ser también la caída de Gerí, ¿no es cierto? Es decir, el pobre Ernesto Álvarez en este momento es una especie de escudo humano que tiene que aguantar todo tipo de misilazos, pero debe estar muy enojado, fastidiado con Gerí. En realidad, lo mejor que podría hacer Gerí hoy día para el Perú es dedicarse a hacer... tiene que jugar el muertito, ¿no? Lo mejor sería que se encierre en su cuarto y no salga. Y que Álvarez gobierne el Perú, el gabinete de ministros, de acá hasta el 28 de julio. Lucas. ¿No es cierto? Pero claro, él no puede dejar de hacer cosas y cuando sale a declarar, de repente se termina hundiendo más, ¿no? Hace un momento dijiste que Gerí no puede garantizar nada, pero que un ejecutivo estable, un gabinete de ministros, te generan mayor confianza sin duda que el presidente Gerí.
Sí, a mí sí me generan más confianza. Recordemos que en el Perú el gobierno en realidad lo ejerce el gabinete a través del premier, ¿no es cierto? El día a día del trabajo ejecutivo lo ejerce el premier. El presidente es una figura un poco más simbólica que está por encima de eso. Entonces, que Gerí esté tranquilo. Pero el presidente define las políticas de Estado, no es una figura decorativa. No, pero con el gabinete de ministros. Por eso es que los actos del presidente sin refrendo ministerial son nulos, ¿no? Entonces el sistema está hecho para que el día a día del gobierno lo haga el gabinete. De hecho, en la Constitución se señala que los consejos de ministros inclusive se pueden hacer sin el presidente. Es decir, tú puedes tener un consejo de ministros sin presidente, pero no sin premier. Está Correcto. hecha de esa forma. Entonces a Gerí le deberían jalar las orejas, le deberían decir, castigado, ¿no? A tu cuarto, castigado. Al rincón Déjanos con las gobernar. orejas de burro. ¿Cómo? Al rincón con las orejas de burro y déjanos a nosotros trabajar. Claro, es que creo que no nos queda otra, pues creo que no nos queda otra porque la verdad es que el señor ha cometido un presunto acto de corrupción y no lo ha podido explicar. Y lo que criticamos en el año 2021 contra Castillo aplica también pues contra Gerí, ¿no es cierto? Pero lo que hay que entender es que cada vacancia, cada salida de un presidente genera daño institucional, ¿no? Es algo que carcome y erosiona la democracia. O sea, la salida de Gerí le va a dar argumentos, munición a todos aquellos que dicen que el Perú es un Estado fallido y que lo que hay que hacer es asamblea constituyente y un país nuevo y eliminar la economía de mercado. O sea, es darle mucha munición Sí. a los sectores radicales extremistas. Y hay que tener mucho cuidado con lo que puede pasar. Yo quiero tratar de entender, Lucas, y Eddie también, porque veo que están un poco en la misma línea, que estas declaraciones que tú señalas respecto a cuál es la posición que debería tener el presidente respecto al premier, es por el perfil de presidente, ¿no? Porque estamos a vísperas de unas elecciones que vamos a elegir presidente de la República. Y no le podemos decir a la ciudadanía, oye, lo que tú vas a elegir no importa, porque lo que importa es el premier. Ese es parte del problema, defender la investidura presidencial, ¿no es cierto? Obviamente que el presidente importa, pero ojo que en nuestro sistema constitucional, más importante que el presidente sí es el poder legislativo y sobre todo el Senado, ¿no es cierto? El poder legislativo es más importante que el presidente, ¿por qué? Porque el presidente puede tener muy poquitos votos en primera vuelta y 51% en segunda vuelta. En cambio, el legislativo representa a todos los sectores, a la minoría, a la mayoría. Por eso es que el legislativo, si no le gusta el gobierno, en el fondo lo puede sacar, censurando a los ministros o vacando al presidente. O sea, el presidente importa, pero más que el presidente importa el Parlamento, que también lo vamos a escoger ahora el 12 de abril en esta elección. Ya que mencionaste la importancia del Parlamento con respecto al Ejecutivo, quiero ir un poco más allá, Lucas, en lo que son las elecciones, porque más adelante tenemos elecciones regionales y locales, y en esos casos vemos que buena parte del presupuesto público llega a las regiones, pero es mal gestionada o no es gestionada, o cuando se gestiona hay enormes índices de corrupción. Por lo tanto, ¿cuál es tu percepción con respecto a esas elecciones regionales y hasta qué punto esta regionalización le hace bien al país? Bueno, el Perú yo creo que ha creado lo peor de varios mundos, porque nosotros le damos a las regiones un montón de recursos, pero no les damos la responsabilidad de desarrollar políticas. Es decir, les damos dinero, pero no les damos competencias, no les damos muchas competencias de repente en educación, en salud, ¿no? Es decir, tenemos lo peor de dos mundos y la regionalización en el Perú funciona pues pésimo, ¿no? Funciona pésimo. Debería haber un mecanismo donde yo doy más dinero al que ejecuta, no solo en cantidad, sino en calidad, y si no lo logras ejecutar, y ya te voy, de repente te intervengo y te ayudo a que ejecutes mejor, ¿no? Bueno, Pero todo eso está forma también parte de una reforma política profunda que, bueno, no sé si es que alguno de los candidatos está realmente proponiéndola. Sí, claro. Había una propuesta que yo creo que era interesante, que finalmente no se llegó a aprobar, que era que no existan movimientos regionales, ¿no? Que los movimientos que en las regiones
tengan que postular también por partidos políticos, ¿no? Pero creo que finalmente esa propuesta no terminó aprobándose. Muy bien. Lucas Gersi, ha sido muy amable. Gracias por Muchas tu gracias. presencia en 24 horas mediodía. Gracias a ambos por la invitación. Hasta la próxima oportunidad y un saludo muy grande. Listo, gracias nuevamente. Gracias.